Buenas tardes. Gracias, Hola, profesor. licenciado. ¿Cómo me escuchan, jóvenes? Les cuento que ya tenemos pizarrón. ¿Se mira el Algo pizarrón? afónico, pero bien, Lick. ¿Lo miran? ¿Estamos bien? Sí se mira, licenciado. Excelente, Ok. gracias, licenciado. Estamos bien, ahora sí con el pizarrón. Tenía que haber Buenísimo. una maniobra de un técnico porque así como estábamos nosotros descalzos aquel día, no podíamos. Pero bueno. ¿Cómo están, jóvenes? Gusto saludarlos. Mi nombre es Ronnie López. Estoy a sus órdenes. Soy catedrático de Derecho Procesal Penal 1 de la sección de MISCO en el programa de estudios del segundo semestre del año 2022. Tenemos conectados aproximadamente 52 personas. Creo que vamos a ir activando poco a poco en cuanto se vayan conectando. Bueno. Estamos bien ahí con el audio y con el video, ¿verdad? Solo quiero ver si estamos bien con mi cámara. Ahí estamos. No sé si me miran, me observan, no sé. Pero ahí está. Se ve bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver si ven lo que yo estoy escribiendo. El derecho procesal penal. Derecho procesal penal. Habíamos hablado de que íbamos a hacer algunas definiciones. Esas definiciones ustedes las pueden ir formando de acuerdo a los criterios que vayan encontrando de diferentes lecturas que ustedes tengan, así como las explicaciones que de alguna manera ustedes vayan entendiendo, pueden arribar a que entonces es un conjunto de normas jurídicas. Cuando hablamos de conjunto de normas jurídicas, estamos hablando del ordenamiento jurídico, ¿cierto? Es un conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto esa es una definición que ustedes la pueden crear de cualquier punto de vista de los criterios teóricos que existen de algunas personas jurisconsultas o de algunos autores de libros que tenemos en nuestra bibliografía. Como ustedes saben, pues se nos indicó que podíamos agotar los recursos de Julio Enrique Aparicio, de Jürgen Baumann, de Efraín Becerra Gómez, de Alberto Binder, de José Caferata Nores, y así sucesivamente, como ustedes ven en el programa de estudios, a una gran cantidad de autores de derecho procesal penal de diferentes nacionalidades, como lo es de Argentina, de Guatemala, de México, y una serie de autores que han hablado sobre el derecho procesal penal. ¿Qué significa eso? Sí están viendo lo que yo estoy escribiendo, ¿verdad? Sí, Entonces, licenciado. Licenciado, se puede ver. ok, Se puede ver. ok, excelente, buenísimo. Entonces, cuando ustedes observan o se ponen a leer determinado autor, se dan cuenta que los autores de la teoría del derecho procesal penal, pues a pesar de que es una ciencia eminentemente práctica, hay cierta teoría que hace ciertas contemplaciones en el tema del derecho procesal penal, es decir, cada uno de los autores de los libros que se han dado a conocer o que existen, que definen el derecho procesal penal, hablan teóricamente cuáles son precisamente las finalidades que tiene el proceso penal, el derecho del proceso penal. Cuando hablamos de derecho procesal, estamos hablando de obviamente la regulación que existe, que asiste a cada una de las personas que participan en un proceso.
todos tienen derecho. Toda aquella persona que participa en un juicio tiene derechos. Y si en este juicio se llevan a cabo una serie de pasos legales cuya finalidad es obtener, como lo dice el Código Procesal Penal, cuya finalidad es obtener la averiguación correcta de los hechos, basados obviamente en la responsabilidad que implica lo que ha descrito el Código Penal. Aquí tenemos que ir soslayando de que de alguna manera el Código Penal es la base fundamental de el derecho procesal penal. Si no tuviésemos derecho penal, pues no tendría objeto hablar de procesal penal. Aquí estamos alrededor de una norma sustantiva que se violó y precisamente por la violación de esa norma sustantiva, entonces vamos a iniciar un proceso. ¿Qué significa el proceso? El proceso entonces significa que se deben de resguardar las garantías constitucionales, que se deben de velar por el respeto a los derechos fundamentales de las personas, de todos los que participan en el proceso penal, tienen derecho de que se les respete en todas sus actuaciones, siempre y cuando estén enmarcadas dentro de la ley. Entonces, el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto llevar a cabo una serie de pasos legales, cuando estamos haciendo esta connotación, que tienen por objeto llevar a cabo una serie de pasos legales, quiere decir que esto es dinámico, que esto está en movimiento, no está estático como lo está el Código Penal. El Código Penal está ahí escrito solo por el hecho de existir, está enviando una amenaza a la población que se tienen que abstener de cometer esas figuras penales que están descritas y hasta ahí llega. Pues ahí está. El derecho procesal penal, cuando dice llevar a cabo una serie de pasos legales, eso implica que esto va en un movimiento que tiene de alguna manera cierto movimiento, de lo cual prevé que cada paso legal que se hace tiene que estar enmarcado en la ley. Y este tiene sus condicionamientos. ¿Cuáles son sus condicionamientos? Que no se puede llevar a cabo otro paso legal, no podemos entrar a una fase legal si no hemos concluido la primera. Por ejemplo, en el caso de ustedes, si ustedes no tienen ganado derecho penal 1, no pueden pasar a derecho penal 2, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿Alguien que me corrija ahí? Así es, Lick. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, Es un así es el proceso, porque el proceso que ustedes tienen en su carrera también implica una serie de pasos. Entonces, para que entendamos bien el asunto, en el proceso penal también implica que debemos respetar esos actos que están definidos. Si en algún momento alguno de los sujetos procesales viola esos pasos, se quiere adelantar a otro paso, quiere irse más adelante o de alguna manera retrotrae algún proceso, quiere llevar a cabo un proceso que se le olvidó que tenía que llevar a cabo y no lo hizo, que ya precluyó su derecho, eso es variar las formas del proceso. Se recuerda que la semana pasada lo vimos con ustedes cuando hablábamos del artículo 3 del Código Procesal Penal, que se refiere a una imperatividad, a una obligación propiamente dicha dentro del proceso que indica una prohibición a las personas que participan en el proceso. ¿Quiénes son las personas que participan en el proceso? Los sujetos procesales. Entonces, a estos sujetos procesales se les obliga a que no pueden variar las formas del proceso. Al indicarles que no pueden variar las formas del proceso, es que no pueden salirse de lo que está establecido en la propia ley.
Así es de que entonces la definición, podríamos decir, lo demás en la primera parte que ustedes tienen, que ya tienen como base, ustedes lo pueden definir en la descripción de sus propias palabras como ustedes quieran. Yo no soy de la idea que pido definiciones exactamente como lo dicen los autores. A mí me interesa que ustedes definan el concepto de derecho penal, perdón, procesal penal, con sus propias palabras, tal y como cual ustedes lo han entendido. Porque si bien es cierto, hay definiciones cuantiosas, hay definiciones larguísimas, también hay definiciones concretas, cortas, que lo dicen todo. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de un proceso penal? Entonces, que tienen por objeto llevar a cabo una serie de pasos legales para la averiguación de un hecho delictivo, podría decirse, o para la averiguación de un delito, como ustedes quieran decirlo. Esta serie de pasos lleva consigo la averiguación de un hecho delictivo, desde cuando estamos en la primera declaración indagatoria, desde cuando estamos en la investigación preliminar, hasta cuando lleguemos a sentencia, es una serie de pasos legales que todo tiene por objeto una averiguación de la verdad. Entonces hay etapas procesales. Las etapas procesales están como la etapa primaria, que se le puede denominar la etapa preparatoria, y la etapa intermedia, la etapa del juicio y la etapa de las impugnaciones y por último la etapa de la ejecución. Entonces, ¿cuál es el objeto eh, adicional de averiguación de la verdad? Además de encontrar el delito, además de un hecho delictivo, también tenemos por objeto encontrar la responsabilidad de las personas que violaron. Estamos hablando de derecho penal. Las personas que violaron un hecho y cometieron un hecho delictivo, violar. Me desconecté un momentito porque voy a traer un vaso de agua que estaba. Me voy en afónico, ¿verdad? Pero es por la mascarilla que he tenido todo el día. Gracias a Dios estoy aquí en mi oficina, ya no uso mascarilla. Bueno, entonces, además de esa averiguación del hecho delictivo, de la acreditación de un hecho delictivo, de cómo se realizó, este es uno de los objetos que tiene el proceso penal, también tiene que determinar la responsabilidad, encontrar la persona que resulta responsable de ese hecho delictivo. Entonces podríamos poner conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto llevar a cabo una serie de pasos legales para la averiguación de un hecho delictivo y determinar la responsabilidad de la persona. ¿Por qué? Porque el Código Penal está hecho para personas. Se recuerda que hablábamos en Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, que el código fue hecho para las personas. El Código Penal no fue hecho para máquinas, ni fue hecho para animales, sino que fue para entes pensantes, conscientes, de que conocen qué es lo que implica la violación de una norma jurídica. Entonces, ahí vamos formando ya nuestra definición. Esto ustedes lo pueden cambiar de la forma como ustedes consideren necesario o las palabras que ustedes consideren más bonitas o adecuadas, pero en sí, si ustedes ven desde Cafferata Norris hasta Binder, Alberto Binder, Klaus Roxin, y lo que implica lo que dice Maya en sus libros, pues hablan de esto mismo y se extienden en tal forma que ustedes encuentran
enriquecido el conjunto de definiciones que descifran cada una de lo que lleva un concepto de lo que es el derecho penal. Entonces, lo que tratan estos autores es de hacer llegar a las personas interesadas en conocer el derecho procesal penal cuál es la síntesis, por qué se genera el proceso penal. Entonces se dice que el derecho penal es estático, mientras que el derecho procesal penal es dinámico. Estamos hablando de que es una ciencia. Entonces, para encontrar esta responsabilidad de la persona, pues entonces entramos de alguna manera, si ustedes quieren agregarle, Alberto Binder habla de que la responsabilidad de la persona lleva consigo una reparación y una composición. Quiere decir que cuando se procesa a una persona y se determina que existe un delito y que también existe la responsabilidad de la persona, esto viene a concluir que configura una reparación, es decir, algo que se descompuso, por así decirlo en el buen léxico chapín, algo que se arruinó, pues hay que arreglarlo. ¿Y cómo se arregla? Con llevar a cabo un proceso penal dentro de las limitaciones legales que existen para determinar si existe o no existe responsabilidad. Cuando existe esta responsabilidad, Alberto Binder habla de que es una reparación o es una composición. Algo se descompuso, entonces ahora compongámoslo, por así decirlo. Algo que resultó una violación a un derecho fundamental, entonces ahora restaurémoslo con una actividad del Estado que es precisamente el poder del jus puniendi que tiene el Estado para hacer esta reparación o para hacer esta composición dentro del derecho penal. Entonces, ¿cómo lo hace este Estado para poder llevar a cabo esa reparación o esa composición de algo que surgió anómalo? O sea, la sociedad está tranquila, densamente, en una noche densa, pero de repente surge un hecho delictivo. Eso viene a violentar el estatus de tranquilidad que tiene la sociedad y que constituye una falla que hay que arreglarla, que hay que componerla, que hay que regular una reparación para que eso vuelva a la normalidad. Porque si se deja que esa situación continúe y se generen una serie de hechos delictivos y de alguna manera se convierta en alguna anarquía donde el Estado no interviene, entonces estaríamos ahí sí precisamente en un derecho fallido, en un Estado fallido, en el cual no hay la posibilidad de un respeto estatal que implique la intervención para componer o reponer o reparar esas incidencias que han surgido de alteración a la tranquilidad, de alteración. Y entonces precisamente se viene a concatenar lo que envía la amenaza en el Código Penal. ¿Cuál es esa amenaza? Cuando ustedes leen el delito de homicidio en el artículo 123 del Código Penal o leen cualquier otra clase de delito que se encuentra en el Código Penal, ustedes van a encontrar que la norma jurídico penal se compone de un presupuesto descriptivo y un presupuesto sancionativo. La parte sancionatoria es precisamente la amenaza que hace el Estado, donde dice que el que mata, 123 del Código Penal, homicidio simple, la persona que diere muerte a otra persona tendrá una pena de prisión de 15 a 45 años. Entonces, cuando estamos hablando de esa sanción, es que lleva consigo esa intervención de composición que hace el Estado, esa intervención de reparación. Entonces, cuando estamos hablando de que el que diere muerte a una persona, en el artículo 123 del Código Penal, estamos hablando que al homicida, al que dio muerte, tiene una pena de 15 a 40 años. No son 45, perdón, me había equivocado.
Son 40 años de prisión. Esa amenaza, pues también se refleja en la composición, en la reparación, y es precisamente con esa pena que describe el Código Penal, también entra a figurar la pena dentro del proceso penal. ¿Qué es lo que el objeto que persigue un proceso? Es lograr una responsabilidad, pero al tener esa responsabilidad, aplicar una pena. Obviamente esta pena es estatal, porque nadie puede imponer una pena si no tiene las facultades que corresponden. Solamente el Estado es el ente jurídico que tiene el derecho de castigar. La pena entonces es un castigo, es un mal que impone al que se le encuentra la responsabilidad. Es a la persona que se le ha encontrado como culpable del delito. Entonces, si vamos a concluir con el derecho, es una definición muy corta que la estamos generando en este momento con respecto a la práctica de la cátedra. Entonces, pero los puntos esenciales son que tenemos que determinar el hecho delictivo, tenemos que determinar la responsabilidad y obviamente la aplicación de una pena. Dentro de todo este conglomerado de situaciones, encontramos que de alguna manera llevan ciertos detalles que se van a ir conociendo en el transcurso del proceso. El derecho penal entonces tiene por objeto llevar a cabo esa acción dinámica del derecho penal. El derecho procesal, desde su punto de vista, tienen que considerarlo ustedes como un derecho activo. El derecho procesal es activo y que se rige bajo las definiciones de que al concluirse una fase, prosigue la siguiente. Entonces, hay ciertas consideraciones teóricas por parte de los autores. Por ejemplo, hay un autor eh, que es Juan Bustos, que él habla de que la pena no es una composición, sino que es una reparación. Él habla que es una retribución de un mal con otro mal. ¿Qué significa eso? Que cuando se interviene por parte del Estado a aplicar un castigo de un mal, por ejemplo, una pena de prisión, es una acción violenta, es limitar la libertad a una persona que ha cometido un hecho delictivo. Y esa limitación deviene a ser un castigo, y un castigo bastante severo dentro de todos los puntos de vista de dignidad, de moralidad, de familiaridad, de todo aspecto económico y mucho que deja esa retribución, habla Juan Bustos Ramírez en su obra del derecho procesal penal. Entonces él dice que es una retribución. También hay muchas teorías que justifican que la pena es como una utilidad social. ¿Qué significa eso? Que esa actividad social que se tiene por parte del Estado, pues que está a cargo del Estado, pues sirve a la sociedad para curarse. Podríamos decir que la sociedad es como el cuerpo humano. Ustedes saben que el cuerpo humano tiene defensas propias por sí mismas, pero en algún momento hay que fortalecer esas defensas. Ahora con el tema del COVID, ustedes pueden hacer una pequeña eh, similitud a lo que ocurre en la sociedad. El cuerpo humano pues es susceptible de estar activo siempre y cuando se mantenga sano, con un ejercicio adecuado, con una alimentación adecuada. El cuerpo humano se va a mantener en condiciones de absoluta tranquilidad y de absoluta paz y de absoluta, eh, por así decirlo, en buenas condiciones físicas, mentales y de salud. O sea, pero hay virus, hay enfermedades, hay diferentes situaciones que pueden implicar en generar una falla al organismo.
De igual manera es la sociedad. Hay situaciones que afectan a la sociedad, los fenómenos criminales que afectan a la sociedad, y entonces la misma sociedad se genera sus autodefensas por medio de la actitud del Estado, planteando, detectando dónde está el mal, dónde está el hecho delictivo y cómo debe de atacarlo, implicando una responsabilidad, y al tenerlo detectado, pues aplica una medicina que se llama pena. Si ustedes lo ven desde ese punto de vista como un ejemplo, es exactamente lo mismo. A usted le duele la cabeza y entonces inmediatamente se toma un par de Tylenol o se toma un par de ibuprofeno o cualquier otra medicina que le puede calmar. Y eso ya es una actitud del Estado que deviene para atacar esos males o esas fallas que ocurren en la sociedad. Si a usted le duele el estómago, si usted tiene gastritis o tiene una enfermedad severa, en la forma más severa, el Estado reacciona mucho más severo. Entonces, por eso es que Juan Bustos Ramírez habla de que es un mal por otro mal. Entonces, este autor, que es un profesor que da derecho procesal penal, que ha sido reconocido a través de Latinoamérica, él indica que es la retribución de un mal. ¿Qué significa la retribución? Entonces, la retribución es pagar, devolver el acto de venganza, pero del Estado, la venganza estatal, como lo conocíamos en las escuelas clásicas o en la escuela positivista del estudio de derecho penal. Entonces, para entender el concepto de la pena, debe llevar una cantidad de situaciones de justificación y de aspectos teóricos que implican también, de alguna manera, la prevención, el aspecto de que el derecho procesal penal entre en actividad y logre sancionar a una persona con una pena, pues está mandando un mensaje preventivo y le dice, mire, aquel señor que regularmente hacía esto, al final lo descubrieron y lo condenaron a una pena de 20 años, 30 años, 40 años. Y entonces nosotros no tenemos que hacer lo que hizo ese señor. Tenemos que prevenirnos, no tenemos que tener una cuestión de prevención, el no actuar, el no hacer de lo que dice la ley penal. ¿Por qué? Porque se está reflejando en el derecho penal. Entonces, para concluir, podemos decir que en una definición, tal y como lo dice el programa, que tenemos un conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto llevar a cabo una serie de pasos legales para la averiguación de un hecho delictivo y determinar la responsabilidad de la persona para aplicar una pena. Las penas, pues ustedes ya saben. Eso es en términos generales. Si ustedes quieren definiciones más extensas, de mayor explicación, entonces ustedes pueden consultar los libros que nos recomiendan en la bibliografía del curso. Ahí ustedes pueden darse el gusto a aquellos que les encanta leer. Y ahí se recuerdan que la carrera de abogado y notario no es precisamente cumplir con el requisito de ganar el curso. Que a ustedes el curso les deje de alguna manera alguna reseña interna en su mente y en su corazón que diga, este curso me dejó algo. Entonces, al leer los autores, vamos a poner características. Entonces, dentro de las características del derecho procesal penal, ustedes saben, estoy viendo cómo le hago aquí para borrar esto. Ahí estamos, ahí vamos a escribir. Ok, dentro de las características del derecho procesal penal, podemos tomar la primera. ¿Cuál era la primera? La primera era que obviamente es un acto dinámico. Derecho penal es dinámico. Derecho procesal penal es dinámico, no es estático. ¿Cuáles son las características del derecho procesal penal? Entre unas es que es dinámico, cambiante, que surge de una serie de pasos
que van en constante movimiento. El derecho procesal penal no puede quedarse en un estatus de una fase y ahí terminarse. Entonces, además de que implica que el derecho procesal penal tiene acciones dinámicas constantes, va en constante movimiento. De alguna manera, ustedes pueden decir, bueno, esto es de movimiento y hay que seguirlo. Entonces, es dinámico. También podemos decir que el derecho procesal penal es garantista. ¿Qué es garantista? Porque tiene que garantizar los derechos de los sujetos que intervienen dentro del proceso. Todas las garantías que existen penales y procesales tienen que respetarse dentro del proceso. ¿Y cuáles son esas características penales y procesales que se pueden observar dentro del derecho procesal penal? En primer lugar, lo que habíamos hablado ya, la retribución tributista. Sí se ve, ¿verdad? Quiero que me digan. Si hay alguna pregunta, me interrumpen, por favor. ¿Sí Se ve están bien, viendo lo que estoy licenciado. viendo? Sí, sí se ve. Alguien que me diga sí. Hola. Sí, licenciado. Ya se me fueron. Sí, Alguien que hable. Licenciado, disculpe, ¿retributista Hola. o retribuista? No escucho. Pero Hola. licenciado, sí lo escuchamos a usted, entonces es usted el que no nos escucha. ¿Nos escucha, No, Lick? no los escucho. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Será que encienden su micrófono? ¿Se puede? Estamos, licenciado. Permítame un encendido, momento. Lick. Hola. ¿Ahora sí me escuchan? sí, Lick. Pero no sé si usted nos escucha. Yo no los escuchaba. Pensaba que estaba solito dando clases. Ok. ¿Ahora sí? Sí, ¿y se ve bien? Excelente. Sí, todo bien. Bueno, Todo bien, entonces licenciado. sigamos con las características. Dentro del ámbito de garantista, esto se refiere obviamente a las garantías de la Constitución política, que desde todo punto de vista se encuentra como una retribución. Al hablar de retributista, estamos hablando lo que hablaba el profesor Bustos, Juan Bustos, que nos decía que era un mal por un mal, retribuir un mal por otro mal. También la característica que tenemos dentro del derecho procesal penal es que es legalista. Nos tenemos que basar en temas exclusivamente legales, como les decía en un principio. Todo tiene que estar enmarcado en la ley. Por aparte, también tenemos la necesidad de actuar con el derecho procesal penal porque no podemos dejar eso en la impunidad. Si hay un hecho penal, hay un hecho delictivo que se cometió en la 15 calle A 20-25, frente al inmueble 20-25 de la zona 1, mataron a un señor y eso se queda en el olvido. Pues no, tenemos que tener la necesidad de actuar. El derecho procesal penal, en su carácter dinámico, tiene que actuar. Hay una necesidad por parte del Estado a requerimiento de la sociedad guatemalteca que exige que se necesita averiguar ese hecho delictivo para lograr responsabilizar a una persona e imponerle una pena. ¿Me van entendiendo ahí de la
forma como se está desarrollando el derecho penal con las características. ¿Retributivos o retributivos? Bastante bien. Estamos bien, ¿verdad? Si no van entendiendo algo, si no van entendiendo, trato la forma de cómo explicarlo de la mejor manera posible y en la forma un poquito lenta para que ustedes esta base la tengan siempre dentro de su mente. ¿Qué es el derecho procesal penal? Para que ustedes vayan entendiendo. Porque aquí lo más importante que a mí me interesa en este curso es que ustedes vayan entendiendo poco a poco. Obviamente la persona que no se conecta y después le pide copia a los compañeros o pide otra explicación de otro compañero, pues obviamente ahí no va a comprender de alguna manera. La otra forma, la otra característica del derecho procesal penal es la lesividad. Es lesivo. Así como ocasiona la lesividad en el acto delictivo, también el Estado ocasiona una lesividad, hay una lesión para las personas que cometen los hechos delictivos. ¿Cómo se desarrolla esa lesión? Obviamente con la pena que se impone. Adicional a eso, esta garantía, ahí se recuerda que estamos hablando de garantías, la garantía de lesividad del Estado, lesividad procesal se llama esto. Ok, a ver, ¿quién me quería levantar la mano ahí? Es que no miro aquí con tanto cuadrito que tengo, pero me puede hablar y me puede interrumpir. Dígame. Profe, disculpe. ¿La lesividad se refiere digamos, a la lesión o que deja A la el lesión Estado? la lesión al bien jurídico tutelado en materia penal. Hay una lesión, pero también el Estado, si ustedes leen, les voy a decir quién habla de esto. Si ustedes hablan de lesividad, podían consultar a Carneluti. Francesco Carneluti es un autor italiano que habla de la lesividad, que prácticamente tiene como 3 o 4 capítulos de la lesividad, que nos indica que aparte de que un hecho delictivo lesiona un bien jurídico tutelado de la sociedad, pues también el Estado, ya en un tema un poquito más profundo, también a la hora de actuar e imponer una pena, provoca otra lesividad. Es lo que nos hablaba el profesor Bustos, que nos decía que es un mal por otro mal. Entonces, la lesividad es la lesión que le ocurre al bien jurídico tutelado. De igual manera, el derecho procesal Lick, buenas penal. tardes. Buenas tardes, dígame. Disculpe. ¿Sí? Dentro de las características que usted menciona como garantista, también usted dice que son las garantías constitucionales y Sí. esto, pues, pienso yo que refleja también el derecho de defensa, ¿verdad? Claro, Porque, claro. digamos, usted habla de la averiguación de la verdad y un mal por otro mal, pero también dentro del derecho procesal existe el derecho de defensa para aquel supuesto acusado a presentar sus pruebas de descargo. Ahí vamos, porque Gracias. tenemos terminado con las garantías. Entonces, y gracias por decirlo, porque entonces a mí me complace porque van siguiéndole la secuencia a la explicación que se está dando en la cátedra. Entonces, dentro de todas las características que tiene el derecho procesal penal, una de las más importantes también es la defensa. Pero queremos terminar aquí con las que se mencionan en carácter de garantista, de garantía. Entonces, les vamos a indicar cuáles son las garantías procesales y cuáles son las garantías penales. Por ejemplo, la acción de retribución o la retributiva, vamos a hacerles aquí la observación, esta es penal. La acción de legalista, obviamente también es legal y procesal penal, pero contemplémosla desde el punto de vista del axioma del derecho penal. Y aquí, y le agradezco, no sé cómo se llama el compañero que intervino ahorita, porque ahí es donde ustedes me van ayudando para
para poder ir complementando todos Héctor los López, para conocimientos. servirle, Elic. Héctor, muchas gracias, Héctor. Le agradezco muchísimo ahí por la civilidad. Todo esto es penal. La materialidad es porque se tiene que materializar en algo. O sea, no tiene que ser solo subjetivo o solo por base de una ideología o solo por base de una idea. Se tiene que materializar en un proceso penal existente per se, que exista propiamente, que esté el juez presente, que estén los sujetos procesales del Ministerio Público y Defensa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta materialidad es la existencia propia de lo que implica el proceso penal. Se tiene que ver ahí al juez, se tiene que observar. No sé si se me está volviendo muy pequeña la letra, pero mejor, mejor nos vamos a ir. Mejor nos vamos a ir a, permítame, vamos a irnos a otro materialidad. Tomamos espacio aquí para, como decían antes, el papel aguanta con todo, pero aquí es legalista penal. Disculpen que no soy muy hábil para esto, pero la idea se está enviando. Bueno, entonces aquí vamos a hacer la otra. Entonces, quedamos en la material que está allá arriba. En estas diapositivas de pizarrón creo que se pueden grabar y ustedes las pueden guardar. Después de la materialidad tenemos la culpabilidad. Es otra de las axiomas garantistas. Esta culpabilidad, desde luego que debe ser penal. ¿Se recuerdan ustedes en el estudio de la teoría del delito? Cuando hablábamos de que era acción típica, antijurídica y culpable. En este momento es cuando el derecho penal desarrolla una característica de culpabilidad. Y en esta culpabilidad, entonces, se desarrolla ya la responsabilidad. Cuando asumimos, bueno, si hacemos un estudio teórico de qué fue lo que pasó en el delito, y determinamos de que si hubo una acción, que si hubo una tipicidad que se acopla con lo que dice el código, hay una antijuridicidad porque hay una lesión al bien jurídico tutelado y al ordenamiento jurídico. Arribamos que ante esas tres características del tipo del delito, entonces es culpable la persona. Entonces eso es penal, porque cuando arribamos a esta determinación de culpabilidad, esto refiere que es penal. Aquí ya va la persona orientada a que va a recibir una pena. Bueno, sí estamos con eso. Ahora, las características procesales. Juicio previo, eso lo tenemos en el código. El juicio previo. Esto es una garantía procesal. ¿Ya? En el juicio previo lo que tenemos que hablar es, aquí nos hacemos referencia a lo que establece el artículo 5 del Código Procesal Penal. Se recuerdan que habíamos hablado de la tutela judicial efectiva. Entonces, esto tiene relación con el artículo 3 del mismo Código Procesal Penal, en el sentido de que al establecer las circunstancias en las que pudo haberse cometido el hecho delictivo y el establecimiento de la posible participación de alguna persona en este hecho, se emite una sentencia en donde tanto la víctima, el agraviado, el imputado, como todos los sujetos procesales, tienen el derecho de la tutela judicial efectiva. Quiere decir que todos pueden exigir que se lleve a cabo el proceso como lo establece la ley. Pero en esta garantía de juicio previo es que nadie podrá ser condenado ni penado sometido a ninguna pena si no es mediante esta sentencia. Entonces estamos hablando y haciendo una concatenación aquí, que el juicio previo para una persona es eminentemente procesal como una característica de garantía. Permíteme que juicio previo. Ahí estamos. Entonces, este juicio previo es una garantía procesal que también la determina la ley del organismo judicial. Esta característica del derecho procesal penal la tienen ustedes concatenada con los artículos 3, 4 y 5. Si ustedes pueden anotar en sus notas o en su código penal, ustedes pueden anotar ahí
que el artículo 3, 4 y 5 nos hacen una determinada relación entre sí. Entonces, no se le puede condenar a una persona si no tiene un juicio previo. ¿Estamos? Y el acusatorio es también procesal. Sistema acusatorio, la característica de garantía es de acusatorio. ¿Cuál es la garantía procesal del acusatorio? Es que es un sistema en el cual existe un juez que juzga, un defensor que defiende y un fiscal que acusa. No es como antes, que era inquisitivo, que el juez lo hacía todo. Ahora está delimitado y cada uno tiene su rol, y entre el rol que corresponde pertenece a cada interés que protege. Por ejemplo, el juez, el interés que protege es hacer justicia equitativa. El Ministerio Público, el interés que persigue o protege es la persecución penal y la determinación si existen medios o no para poder responsabilizar a una persona. Y el abogado defensor, pues, que determine si existe la inocencia de su cliente o patrocinado que está defendiendo. Entonces, en el sistema acusatorio, como garantía, es una garantía procesal. El hecho, nadie puede ser juzgado solo por un juez, donde no le den audiencia al Ministerio Público, donde no le den audiencia a la defensa, sino que únicamente le den audiencia a una sola persona. No se puede. Entonces, el sistema acusatorio implica ese rol de inmediación. La carga de la prueba es una característica del derecho procesal penal que implica también una garantía procesal. La carga de la prueba es que acá, en el derecho procesal penal, está delimitado para el Ministerio Público, indistintamente que existe la libertad de la prueba procesal, que las partes pueden proponer sus medios de prueba, pero la prueba per se para poder incriminar a una persona está a cargo del Ministerio Público, con exclusividad. Es el ente encargado para poder obtener todos los medios de prueba con todas las facultades que le confiere la ley para obtener la prueba, y esto es una garantía procesal. ¿Estamos bien con esto, verdad? Son aspectos que de alguna manera ustedes los conocieron en derecho procesal, no, derecho general. O sea, vamos a ver. Y por último, era lo que se refería el amigo Héctor, la defensa o refutación como garantía. Y esta es, de alguna manera, yo la llamo como procesal, pero también la llamo como constitucional, si ustedes quieren agregar. Entonces, la pregunta del examen: describa 3 características del derecho procesal penal. Ustedes pueden referirse a cualquiera de estas características que podemos trabajarlas perfectamente. ¿Qué implica la defensa? Artículo 12 de la Constitución Política de la República, lo que bien decía el compañero, que es una de las características que habíamos dejado ya al final, para profundizar en que, de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal, toda persona tiene derecho a ejercer su defensa por sí misma, en defensa material, y por defensa técnica por medio de su abogado defensor. Puede utilizar 2 abogados para su defensa en un proceso penal. Entonces, esto son las garantías. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo conozcan y lo sepan, porque tiene íntima relación con todo lo que refiere a los procesos. Entonces, estas garantías son evidentemente procesales y penales. Entonces, la defensa es un bastión fundamental dentro del proceso penal que no se puede violentar, no se puede tergiversar, no se puede cambiar, no se puede modificar. La persona siempre va a tener derecho a tener su defensa material y su defensa técnica. Así es de que esto es lo que tenemos. No sé si tenemos alguna duda sobre las
características, definición del derecho procesal penal, como lo dice el programa. En la otra clase vamos a ver la naturaleza jurídica y la relación con otras disciplinas jurídicas, que esto es bien sencillo. Y el objeto, pues ya lo fuimos conociendo, y las fuentes del derecho procesal penal, que ustedes ya las conocen como fuentes reales y formales, que vamos a ver también. No sé si estemos bien. Vamos a dejar unos minutos Licenciada, para una preguntita, disculpe. En el Dígame. juicio iniciatorio, ¿existe un juez, un fiscal acusador y el abogado defensor? ¿Eso fue lo que dijo? Así es. Bueno, gracias. Aquí tenemos bien definidos los roles. Miren, pues, ¿por qué razón? En el año 1994, por medio del decreto 5192 del Congreso de la República, se reformó el Código Procesal Penal. Entró en vigencia la actividad de la investigación y persecución penal. Anteriormente a este código, hasta este año, en el año 1992, No se le escucha al licenciado, se le apagó el micrófono. El audio. Otra vez. No, profe, todavía no. No hay audio todavía, profe. No hay audio, profe. No hay audio. Gracias, Leonel. Ahorita lo está verificando el licenciado. Estoy viendo que está moviendo su boca. Tal vez está preguntando si escuchamos. Sí, porque nadie lo escucha. Gracias, Mayra. Más técnicos. ¿me escuchan? Ahora Ahora sí, sí. Lick. ¿Ahora sí? Sí, licenciado. Disculpen, pero esta plataforma es muy compleja. No era como la del otro semestre pasado. Esta nos la dieron ahora en la facultad, pero realmente está difícil. Pero bueno, en la medida que vayamos, esto es muy diferente a lo que es dar clases presenciales, ¿verdad? Porque en las clases presenciales ustedes saben que uno habla ahí cara a cara y nos entendemos, nos miramos, pero aquí es bien difícil todo eso. Pero bueno, eso es lo que nos trajo la pandemia y tenemos que aceptarlo. Les decía, el decreto número 5192, que es del Congreso de la República, en esta disposición legal, norma jurídica procesal, se instituye el sistema acusatorio guatemalteco. Eso ya de alguna manera lo conocen ustedes cuando anteriormente los jueces eran los únicos que juzgaban, juzgaban y emitían sentencia, y ellos eran los que hacían la investigación en una fase de un juicio sumario. Al final de cuentas, ellos tenían la facultad de hacerlo todo, ahora no. Pues ahora están delimitados los roles para cada sujeto procesal principal, especialmente el Ministerio Público. ¿Alguien me levantó la mano ahí? ¿Me habló? Yo les doy buenas noches. Yo les doy muy buenas noches. Gracias. Ya, disculpe con una pregunta. ¿Qué artículo de la Constitución dijo que regulaba lo que acaba de comentarle? Disculpe. 3, 4. Lo de la defensa. 12 de la defensa constitucional. Gracias, licenciado, muy amable. 12. Y acá ustedes pueden concatenar de alguna manera con el juicio previo
el artículo 3, 4 y 5, que son los pilares de lo que se refiere a los conceptos básicos del derecho procesal penal. A ver, parece que tienen encendido un micrófono. ¿Alguien que quiera consultar algo? Me pidieron, levantaron la mano. Leonel Marcos Andrés Higueros. Sí, dígame, escucho. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado, sí se le escucha. Ok. Muy bien. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, si ustedes tienen a la mano su constitución, ¿alguien la tiene a la mano? ¿Alguien tiene a la mano? Sí, Lick. Alguien que me lea el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por favor. ¿Lo podemos ver? Sí, Lick, se lo leo. Dice artículo 12, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Ok. ¿Se dan cuenta lo tajante e imperioso que es ese artículo? La defensa de la persona, los derechos de la defensa de personas son inviolables. La defensa de la persona cuyos derechos son inviolables. Entonces, esta característica del derecho procesal penal se tiene que respetar. En el marco de estas características que vimos, si ustedes se dan cuenta, desde lo retributivo, lo legalista, la necesidad que hay para investigar y para realizar las diferentes acciones para determinar la responsabilidad, la lesividad del Estado, en qué consiste la lesividad. Y todas estas características son las que vamos a utilizar en el transcurso del proceso penal. Todas estas características son las que nos vamos a tener que ir recordando cada poco. En la medida que vayamos conociendo una figura procesal, nos vamos a recordar de que tiene que ver el sistema acusatorio, que tiene que ver la lesividad, que tiene que ver la culpabilidad, que estamos ante un ámbito material que se está llevando a cabo, que estamos llevando a cabo la carga de la prueba, quién es el encargado. Cuando el fiscal se pronuncie, pues él tiene a su cargo pues llevar a cabo la carga de la prueba. Así es de que de alguna manera vamos a ir recordando las características del derecho penal en la medida que vayamos conociendo todo lo que infiere el proceso penal. Así es de que la naturaleza jurídica del derecho procesal penal deviene precisamente de los conceptos que observamos en la definición, que es precisamente el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto llevar a cabo una serie de pasos legales para la averiguación de un hecho delictivo y determinar la responsabilidad de una persona para aplicar una pena. Eso prácticamente está descrita en la naturaleza jurídica. ¿Por qué existe el derecho procesal penal? ¿Cuál es su originalidad? ¿Cuál es su naturaleza? Y su naturaleza jurídica, ¿por qué deviene de que tiene que entrar en una acción dinámica para poder aplicar una pena que está descrita en otro código, el Código Penal específicamente? Entonces, esa naturaleza jurídica lo hace recaer precisamente en los conceptos que ustedes tienen por objeto tener en una definición. Yo les recomiendo de que lean, a pesar de la definición que vimos hoy en clase, que lean de alguna manera alguna otra definición y que vayan entendiendo poco a poco, pero los puntos medulares que conocimos en la cátedra es que son precisamente la averiguación del hecho delictivo, la responsabilidad y obviamente la aplicación de la pena. Las garantías del derecho procesal se refieren a las categorías de delito, de ley, de necesidad, del daño provocado, de la culpabilidad, del juicio que se debe llevar a cabo, la forma de cómo se tiene que acusar, obviamente mediante las pruebas. Muchos dicen que lo más importante del derecho procesal penal es las pruebas. Si las pruebas van encaminadas a descubrir
precisamente esa averiguación del hecho delictivo y quién es el responsable, pues estamos dentro de un verdadero derecho procesal penal que está identificando la verdad. A ello tenemos que sumarles, si ustedes tienen el Código Procesal Penal, creo que se me baja el volumen aquí, por eso es que miremos el 181 del Código Procesal Penal, que es ese que yo siempre reitero y reitero muchas veces para que ustedes lo tengan en mente, que va dirigido a dos sujetos procesales específicamente en el proceso. Alguien que me pueda leer, ya vamos a terminar, yo creo que ya estamos sobre la hora. Objetividad. Sí. Objetividad. Sí. Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes, en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. Bueno, entonces aquí estamos hablando de la prueba. Es el capítulo 4 del Código Procesal Penal, que ya vamos a llegar en su momento. Pero es importante recordar acá que dentro de las características de la prueba del derecho procesal penal, dentro de un proceso procesal penal per se, dice, fuera que, salvo que la ley penal diga lo contrario. A veces la ley penal dice, mire, esto no se tiene que probar porque es un hecho notorio, porque ya está definido. Pero en términos generales, el ente encargado de llevar a cabo la carga de la prueba, ustedes lo miran acá, la carga de la prueba es el Ministerio Público. Pero esa carga de la prueba, esa prueba, tanto el Ministerio Público y los tribunales, dice, tienen el deber de procurar, o sea, de averiguar, tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba. Por eso les decía que hay muchos autores que ustedes van a encontrar que hablan que el derecho penal es la prueba y hablan de la prueba. Para los que dan derecho probatorio, muchos se radican en que el derecho procesal penal, si no existe prueba, no hay derecho procesal penal, no hay proceso penal. Y eso trae a colación la misma ley que tenemos en Guatemala. Si ustedes se dan cuenta en el artículo 5 del Código Procesal Penal que nos habla de la averiguación de un hecho señalado como delito, acá en el 181 del Código Procesal Penal también nos dice que se debe procurar dos sujetos procesales, Ministerio Público y los tribunales, procurar por sí. Esa expresión por sí va dirigida a cada uno, tanto al Ministerio Público como a los tribunales. Tienen el deber de procurar por sí, por no decir por sí mismos, tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba. Si los medios de prueba no nos indican cuál es la verdad, entonces estamos ante una situación distinta que no es precisamente el objetivo principal del derecho procesal penal. Entonces, esta prueba es lo que de alguna manera se considera importantísimo dentro del derecho procesal penal. Cuando empezamos a ya ver casos concretos, estamos pensando ya en cómo lo podemos probar. ¿Qué es lo que tenemos que resguardar para probarlo? ¿Qué es lo que tenemos que recolectar para probarlo? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar para probar un hecho delictivo? Y específicamente que esos elementos de prueba vayan dirigidos precisamente a la persona que está resultando ser el sospechoso o el presunto autor del hecho delictivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este primer párrafo del 181, que si quieren lo subrayan con amarillo, dice, por sí, la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Quiere decir que todo el medio de prueba se tiene que realizar conforme los preceptos que establece el Código Penal. Bueno, jóvenes, si ya no hay ninguna otra duda o algún comentario, alguna crítica o algo, pues licenciado, buenas noches. Dígame. Solo para finalizar y decirle
Qué excelente estuvo su cátedra. Bien entendible, gracias, muy amable hoy. Qué bueno. Lo que yo pretendo, y ese es mi objetivo siempre con todos mis estudiantes que he tenido desde hace muchos años, es que ustedes logren entender. A mí no me interesa de alguna manera pues que ustedes ganen el curso, que ustedes logren entender, porque ustedes van a ser abogados y los abogados necesitan tener pleno conocimiento de cómo son los principios, las normas, las características, las fuentes, las formas, para poder desarrollar en determinado momento alguna explicación judicial, alguna intervención judicial. Cuando ustedes los llamen para cualquier hecho delictivo, ustedes van a tener que determinar qué es lo que realmente deben de realizar, pero tienen que estar seguros con conocimiento previo. Al abogado lo ven de alguna manera como una persona letrada, como una persona que tiene de alguna manera un mayor conocimiento sin despectivo a ninguna clase de ser humano ni ciudadano en particular, pero el abogado lo ven como una persona que conoce muchas cosas. Y entonces por decirles, esa representación que ustedes tienen, pues hay que hacerla valer de acuerdo a lo que ustedes dicen, a los que ustedes hablan y de lo que ustedes han aprendido. Es nuestra labor como catedráticos de la Universidad de San Carlos, pues llevar a cabo una enseñanza que vaya dirigida al conocimiento pleno específico de las figuras delictivas o figuras jurídicas como se tengan, para que ustedes las puedan manejar y desarrollar perfectamente. No me interesa que ganen el curso. Obviamente, si entendieron, lo van a ganar. Pero lo que más me interesa es de que ustedes me logren entender, trato la forma de cómo ir explicando despacio las diferentes formas o situaciones jurídicas para que ustedes las vayan entendiendo. Le agradezco pues su comentario. De igual manera les agradezco su atención a todos. Espero verlos en la próxima clase. ¿Nos toca cuándo? Mañana. Mañana, licenciado. ¿A qué hora nos toca? A primera Vamos a hora. ver mi horario. A primera hora también. Es el primer, 5:30. la primera cosa. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, entonces estamos por concluyendo la clase y ustedes tienen algo adicional. Les agradezco si ya tienen formados los grupos. Porque Licenciado, buenas noches. Sí. Perdone la interrupción, muchas gracias por el tiempo. Coincido mucho con el compañero anterior. Muy buena la cátedra de información del curso. Realmente, pues uno se queda satisfecho, ¿verdad?, con ese aspecto. Consecuentemente, licenciado, fíjese que yo no pude estar las dos clases anteriores por el trabajo, la verdad, pero me habían comentado unos compañeros acerca de la formación de grupos y quería compartir abiertamente acá si hay un grupo que todavía le haga falta algún integrante, ¿verdad? Que yo en este momento no tengo. ¿Cuál es su nombre? Joel Smiley Pérez Vides. Joel Smiley Pérez Vides. Correcto. Ok, compañeros, entonces aquí en el aula a viva voz, pues les solicito a los coordinadores o a los integrantes del grupo, si tienen a bien, pues recibir aquí al amigo, al compañero. Estamos en la misma situación. Yo entiendo perfectamente cómo son las condiciones de vida de los estudiantes de la Universidad de San Carlos, porque yo así he sido. Yo trabajé y estudié de noche. Yo siempre fui de la jornada nocturna porque me tenía que ganar la vida de día porque tenía que hacer un esfuerzo de noche. Hay muchas veces que en el trabajo a uno lo agotan tanto, o uno se agota tanto que ya no le dan ganas de ir a la U. En aquellas ocasiones cuando yo estudié, pues yo tenía que viajar de un lugar a otro para lograr ingresar a la U. No había buses, me tenía que ir colgando del bus y llegando a la universidad, pues recibir mis clases, donde ya había una clase saturada de compañeros y teníamos que recibir las clases en el suelo. Ahora estamos ante la comunidad, estar frente a un aparato electrónico que pues, nos da la posibilidad de que podamos transmitir los conocimientos, pero antes era bien difícil. El entrar a la U eran 2 horas y salir de la U eran 3 horas. Entonces llevábamos un promedio que podría dar una cátedra, teníamos que gastar hasta 3, 4 horas solo de cola de vehículos. Pero entiendo la situación económica de muchos. Yo sé que hay muchos de ustedes que no trabajan en lo absoluto relacionado a la carrera. Muchos son operadores de empresas, son
Hay algunas personas que trabajan en el área de la albañilería, en el área de la carpintería, en el área de la herrería y que no tienen algún conocimiento, pero tienen el mejor deseo de que algún día quieren ser licenciados o quieren ser abogados. Pues mis felicitaciones para todo este grupo. A los compañeros que trabajan en el organismo judicial, Ministerio Público, pues enhorabuena, aprovechen al máximo la oportunidad que tienen en la vida de estar en esas instituciones, porque no es fácil entrar a esas instituciones y aprender lo que se da en ese ámbito jurídico. Pero ustedes tienen la gran oportunidad y pues ahí lo único que hay que hacer es cumplir y portarse bien y tratar de aprender, sacarle provecho a cada caso que ustedes tengan para poder conocer realmente cómo son las diversas circunstancias que se da en la administración de justicia. Pero para aquellos que no trabajan en la administración de justicia o que no trabajan con un abogado como procurador o no conocen, prácticamente hacen otra cosa totalmente distinta, para ellos va mi curso. No quiero excluir a los demás, pero también para ellos va el curso, para los dos. Pero básicamente aquellas personas, yo hace poco examiné a un compañero en el examen técnico profesional y cuando lo entrevisté los primeros minutos, porque nos dan unos minutos para poderlo entrevistarlo, para más o menos orientarnos en su perfil, me dijo, ¿y usted a qué se dedica? Le pregunté. Pues licenciado, fíjese que yo tengo 10 años de ser plomero y solo trabajo pegando tubos y componiendo drenajes y cosas así. Y no tiene tiempo para poder tener alguna actividad que se relacione con la carrera. Pues no, lamentablemente no. Bueno, pues entonces empezamos el examen técnico profesional y la sorpresa del millón que me dio fue que ganó su examen con mención especial. ¿Qué quiere decir eso? Que ganó arriba de los 75 puntos su examen técnico profesional. Pareciera que este compañero había estudiado profundamente la teoría. Obviamente le hacía falta la práctica, pero con la teoría que sabía, sustentó y superó más de la media de lo que exige el examen técnico profesional. Así es de que yo felicito a todas aquellas personas que no tienen un trabajo que tenga que ver con la carrera, pero que están haciendo el esfuerzo. También sé que hay muchos que no tienen computadora, que lo hacen a través de su teléfono celular y que lo hacen desde cualquier punto de la ciudad o de los departamentos de la República y que se conectan y cada vez que hay clases pues tienen que comprar saldo y para no fallar. Mis felicitaciones a toda esa clase de compañeros que hacen ese esfuerzo. Somos una universidad del pueblo que ayuda al pueblo y yo estudié de la Universidad de San Carlos y dar clases para mí es un alto honor, darles a ustedes clases y transmitirles lo poco que yo sé para que ustedes vayan aprendiendo de alguna manera cómo son las diferentes figuras jurídicas que nos dice el curso. Pero la idea es de que ustedes se vayan fomentando en el interés de tomarle aprecio a la carrera, que no lo hagan por compromiso, que no lo hagan porque quieren salir a la calle a pedir dinero a la gente por llevar un caso. No, ustedes van a vender su trabajo porque conocen el derecho. El profesional del derecho que no conoce el derecho, pues no se va a ganar la vida. Tampoco va a ir a estafar a las personas, a pedirles dinero y no les va a hacer absolutamente nada, porque las personas que contratan los servicios de un abogado es porque confían en que el abogado les va a responder y les va a solucionar el problema o que va a realizar las acciones que para ellos les están encomendando y que tienen que dar lo de sí, lo que saben y tienen que estar preparados. Así es de que ustedes ya van por el ¿qué semestre? ¿Qué es este? ¿Cuarto semestre? ¿Cuarto semestre? No, sexto semestre. Sexto semestre. En el sexto semestre estoy dando clases en la otra sección, entonces me confundía con ustedes. Pero ustedes ya van con el sexto semestre, quiere decir que ya van a la mitad de la carrera. Ahorita están empezando los procesales y estos procesales les van a servir para ganarse la vida, especialmente a aquellos que les va a gustar la carrera en el derecho penal. Hay muchos que nos dedicamos al derecho penal porque a mí me fascinó derecho penal. Yo me especialicé en derecho penal, saqué mi maestría de derecho penal, saqué un
diplomado y un doctorado en Derecho Penal, que me fascina el Derecho Penal, para poder, pues, obviamente, defender a las personas o cuando estuve de fiscal, pues dar a conocer la investigación tal y como cual, basado en la verdad, en lo que dice el 181. Entonces, cuando a mí me gustó lo que es la carrera de Derecho Penal, pues es lo que más deja dinero. Porque si ustedes se van a lo civil, pues sí deja plata, pero tienen que estar bien duchos en lo civil para poder hacer dinero. El derecho civil es muy rogado. Ustedes van a ver ahora cómo es la dinámica del derecho penal. En el derecho civil es rogado. Es que si las partes, los sujetos en el derecho civil no proponen lo que al juez lo que ellos quieren, no camina y no, el juez no se lo puede imaginar qué es lo que quiere. En cambio, en el derecho penal, las cuestiones son de alguna manera más activas, más ágiles, más dinámicas y los resultados se ven mucho más rápido que en otras áreas, laboral, civil. No quiero decirles que los invito al derecho procesal penal o al derecho penal, porque esto es violento, se corren muchos riesgos. Cuando se hacen investigaciones de estructuras criminales o cosas así, hay situaciones en las cuales, pues, de alguna manera se corre riesgo la parte que esté actuando. Mientras tanto, pues yo lo que les deseo es de que pongan ese interés. Sé cuáles son las necesidades que ustedes tienen. Hay algunos compañeros que no se pueden conectar porque no tienen dinero para comprar saldo. Hay compañeros que no tienen una computadora. Pues precisamente a esos compañeros son mi esfuerzo para que logren aprender. Y esas personas que tienen esa escasez de recursos son las que de alguna manera aprenden, le ponen mayor interés y aprenden mejor. Para aquellas personas que gracias a Dios de alguna manera lo tienen todo, tienen una oficina, o el papá es abogado, o la mamá es abogada, o ellos trabajan en el Ministerio Público, trabajan en la defensa, o trabajan, pues qué bueno que tengan su computadora y estén en el escritorio recibiendo su clase. Excelente, la tienen que aprovechar y tienen que dar los mejores resultados. Si ustedes tienen un familiar que es abogado y les puede ayudar, consúltenles, pregúntenle y díganle, mire, el licenciado nos dijo esto en la clase, yo quiero saber si eso es cierto o no es cierto, porque traen a colación al debate de la clase y lo discutimos y arribamos y todos aprendemos. Porque aquí el beneficio es de que todos integremos un buen grupo de aprendizaje y de enseñanza, porque su catedrático no lo sabe todo. Hay cosas que desconoce, tal vez ustedes han conocido alguna experiencia en algún caso, y si lo traen a colación, pues todos aprenderemos. Esa es la forma de cómo imparto yo mi clase. Espero que trabajemos bien durante el semestre. Yo estoy seguro que nos vamos a llevar muy bien. Estoy a sus respetables órdenes y como les repito, y gracias a los dos compañeros que hicieron deferencia de mi cátedra, que les agradezco mucho y de igual manera, pues yo les deseo lo mejor a ustedes. Quiero que aprendan y que sean más participativos. Cuando ustedes sean más participativos, yo voy a ir entendiendo que sí van asimilando las cosas. Porque estoy enfrente de un computador hablando acá. En un momento pensé, hace un momento que estaba solito, pero no es como que uno los mire presencialmente. Pero si ustedes participan, intervienen, me interrumpen, excelente, porque así tenemos el conocimiento de qué es lo que ustedes piensan, que lo comparten con los demás compañeros. No les dé vergüenza de hablar. El abogado que no habla no se gana la vida. El abogado que no habla, no le van a pagar. El abogado que habla, pues no se va a desenvolver. El abogado que no habla, jamás va a poder dar una conferencia. El abogado que no habla, nunca va a poder explicar algo en una audiencia. El abogado que no habla, en ningún momento va a poder decir las cosas que en su momento se requieren que diga. El abogado que no habla, lo van a criticar, que no obstante es abogado y porque no habla. Muchas cosas que ustedes tienen que ir aprendiendo en su formación. La academia está para servirles. La academia sirve para que ustedes aprendan cosas buenas. No estamos preparando a personas que van a ir a sobornar. No estamos preparando a personas que van a ir a hacer cosas ilegales o ayudarles a las personas que realizan hechos delictivos a que hagan los hechos delictivos o hacer una analogía de los derechos delictivos y comprometerse en esos actos. No tenga pena, yo le voy a firmar acá, yo voy a hacer esto y comprometerse porque el abogado
o el notario se convierte en partícipe de los hechos delictivos. Y ya vemos, hay muchos que están en un ámbito fuera del contexto político ideológico, pero hay muchos que están por errores involuntarios, por falta de conocimiento, porque no aprendieron bien la norma, porque no se dieron cuenta o su catedrático en algún momento no les abrió el sentido de qué era lo que debía de hacerse y qué es lo que no debía de hacerse. El tema es de que ustedes tienen que estar, como decimos en Guatemala, bien listos, con los ojos bien abiertos, porque en todas las áreas hay riesgos. Todo nos trae riesgos. Y el derecho penal, procesal penal, nos trae también riesgos, de lo cual tenemos que llevar con una cautela bien definida y con un conocimiento jurídico básico para que ustedes no los vayan a sorprender. Ya me extendí y disculpen. Ahí estamos entonces. Muchas gracias, profe. Dios me lo bendiga. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Licenciado. Gracias por todo. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche. Gracias por todo. Nos vemos mañana. Feliz noche, Lick. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, Lick. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche.